más papeles, ¿no? Si los ha conservado, porque yo aquí ya he visto que son restos. Bueno, ya está. Yo no sé si aquí... Mira tú por ahí a ver si se ve este ángulo. Tú no sales, ¿no? Nada. No. Pero el Así, tema es que tú tienes así que salir sí. Espérate un momento. Mira tú a ver si ¿Se ve saco- más o menos? Mira, tú, Para que es se que vea los a ti te papeles. saco un poco. Sí. Es que no lo quiero retirar mucho, está ya grabando, ¿eh? No lo quiero retirar mucho, en plan cachando, ya está. Porque si lo retiro mucho... Yo creo que ahí Ponte ahí. sales tú. Espérate. Ahí. Si lo retiro mucho el Todavía. micro no sé si cogerá, ¿sabes? Aparte que lo tengo que estar mirando de vez en cuando porque las baterías estas no duran mucho, esta cámara es viejita. Ajá. Así que no sé lo que durará. Bueno, aquí estamos con Manolo Sánchez, un puntal en el grupo Oripo y en el movimiento asociativo cultural y juvenil de los años 70. Así que, venga, hemos quedado para él me iba a enseñar algún material. Y a mí se me ha ocurrido grabar un poquito la conversación y el tema, porque bueno, yo creo que era un tío que aunque dice que le pasa como a mí, que ya la memoria nos va fallando. No me acuerdo de casi nada, vamos. Pero bueno, igual todas estas cosas sirven para remover la memoria. Pues mira, Antonio, yo tenía una carpeta esta carpeta, vamos, como ves tú, la pegatina es relativamente reciente, solamente tendrá unos años, poco. Es porque una recopilación de esta en una limpieza de casa, dije, pues aquí va esto, ¿no? Que luego yo ni me acordaba ya de las siglas. OAU. Eso te iba a decir. OAU. Oripo era la cosa que lo conocía, Era pero Oripo. AU era Asociación 1. ¿Por qué Asociación Asociación 1, 1, tío? Yo no me acuerdo bien, ya te digo, pero yo creo que fue simplemente porque los que nos reunimos pues pensamos que éramos los primeros. Hacer una asociación. Capullar por nuestra parte, pero, porque no. Pero yo creo que fue... Pero dijimos Asociación 1, ¿no? Fue la primera asociación que se hizo cultural. Vamos a ver, hubo asociaciones anteriores, muchas cositas a nivel de iglesia. Nosotros... A nivel de iglesia sé que hubo. Sí, sí. Pero como asociación cultural juvenil amparada en esa libertad que empezaron a dar asociativa, como muy controlada, pero bueno, empezó a haber cierta de eso poder asociarse. Que nosotros supiéramos, no lo que estábamos nosotros, lo que pasa es que apenas empezamos ya vimos que o al mismo tiempo o un poco antes, un poco después ya habían empezado otros, ¿no? Como por ejemplo la Peña Cultural Galme y luego otro grupo que había en Fuente del Rey. Ese grupo que aparece, ese grupo viene en uno de los sí, no, es porque apenas empezamos, no sé empezamos a movernos un poco, pues a organizar algo, pues descubrimos que había esta gente que también hacían cosas y entonces pues varias de las cosas que hicimos fue poniéndonos de acuerdo, ¿no? Colaborando, ¿no? con más gente, ¿no? Con ustedes, ¿no? Con yo lo que no sé, pero vosotros estabais antes y Peña Cultural Galme creo que estaba antes. Sí, yo creo que yo no sé ni nosotros de de Peña Cultural Galme fue aproximadamente a la misma época. ¿Y en qué época fue exactamente? Porque yo siempre he dicho sobre el 75, 76. Fue en el 75. En el 75 vosotros. Nosotros que surgimos más tarde, el IENCO surge en el 76, que yo sepa, ¿eh? No, mentira, puede ser a finales del 75 también, puede ser. Nosotros, yo tengo aquí algunos papeles que hablan del 75 y no sé si algo en el 74, la verdad es que no me acuerdo en absoluto. Y uno de los que tengo aquí, que yo no recordaba que tenía, es precisamente una carta que se recibió de las autoridades, ¿no? Porque en aquella época, claro, como fue un poco, empezó la transición política después de la muerte de Franco. El alcalde era todavía el último alcalde del régimen, ¿no? Que quedaba, ¿no? Franco Contreras, ¿no? No era el médico. Franco muere en el 75, eso yo me acuerdo porque fue el año que yo empecé magisterio. Y bueno, nosotros coincidimos con dos, ¿no? Con dos alcaldes, me parece, que fue el Contreras y otro que era médico, ¿no? El Contreras no era médico. Sí, el Contreras era médico. ¿Ah, médico también? Sí. No, y es que no me el acuerdo, último alcalde del régimen era médico.
Yo lo sé porque yo conocí a su hijo. Sí, pero que vivía, me parece que vivía en la Que calle también Canónigo, ¿no? Por eso, él. Me parece que vivía en la calle Canónigo. Ya, Pero yo no lo sé, pero yo ese sé que no era el tenían una, Contreras, yo tenían creo una que el finca Contrero por era la zona esa anterior. de los frailes y eso creo Pero el recordar que tenían Contreras ahí este algo. era anterior, era más político. Este hombre era menos, quizás menos político. El médico este. Es que yo no sé si Contreras era médico también, pero vamos, que el que yo te digo que no recuerdo el nombre, me parecía menos Así, político, ¿no? Así. delgado quizás. No, Delgado era el Contreras. El Contreras sí Hostia, era pues delgado. entonces yo tengo un lazo ahí, yo tengo un lazo No, peor que tú. y este hombre nos llegó a echar una reprimenda allí. Una vez, sí. Pero el otro no, el otro era un poquito más. Vamos, yo es que no me acuerdo, la verdad, sinceramente. Y. No, y yo no sé lo que te iba a decir. Oye, ¿y de quién surge la idea de crear la Tampoco me acuerdo. asociación? Estaba pensando y yo no sé si fue Antonio Rincón o José Miguel Díaz. Y José Miguel he intentado yo José Miguel conectar Díaz con él, lo Gil, que pasa que él vive en a través Jerez. de Facebook he intentado yo conectar, pero o igual no ha visto el mensaje o igual ha dicho quién coño es este. Ya Sí, verás sí. que yo con él tampoco tenía mucha relación. No. Vamos, Y yo lo que pasa es que acá hace tiempo que no lo veo porque él se fue a vivir a Jerez y yo también. Luego me fui fuera a Barcelona y entonces pues luego perdimos el contacto. Ya ves tú, José Miguel fue, porque yo estuve de presidente al principio, pero luego el grupito que quedó cuando yo me fui fuera, pues José Miguel era uno de los puntales, como tú dices. eso te decía, a mí me contaron que José Miguel era el que se encargaba de las audiciones. Sí. Porque José por lo Miguel era muy visto, aficionado a música. y por lo visto le pasaba, Y el tenía muy buena grupito relación de gente con Roy Stone, es lo que me han Sí, contado, sí, y que sí. Roy Stone le pasaba los discos o algo Sí, así, sí, que yo sí. he entendido, ¿no? Sí. Que por lo visto había ido a Inglaterra algunas veces también, ¿no? Yo no O es lo que recuerdo algo si me José contaron, Miguel pasaba. fue o no, pero vamos, Vale. que sí, que él era muy aficionado a música y había otra gente, bueno, el Arias también, era José Luis Arias. Y vamos, yo, una de las cosas, es que no, ya te digo que la memoria mía respecto a aquello Sí, pero una de las falla ideas mucho, pero una de las cosas así que pudiéramos decir un poquito más culturales que hicimos fueron audiciones de música que las organizaba él, ¿no? Y con otra gente que le gustaba, ¿no? Y me acuerdo de una que fue concretamente en uno de los locales que estuvimos, porque estuvimos en varios locales. Eso te voy a decir. Yo el lo que primero recuerdo fue- es el local de Fernán Caballero. No, que va. Es el que yo tengo más en el ese recuerdo. fue el pero último. Me dijeron, puede ser el que yo tengo más en el recuerdo. Ese fue el me último, ya hablaron me acuerdo que te iba a decir antes, ¿no? Que uno de los papeles que me he encontrado fue justamente cuando acabó la asociación como tal, que fue en el 78. En el 78 acabó Eso oficialmente, yo, que porque más o es que menos a partir de eso ya... no, es que lo que pasa es que como aquello fue la transición política, entonces empezó una nueva ley de asociaciones, una nueva ley de asociaciones culturales, políticas, en general, sociales, ¿no? Y nosotros, para acogernos a esa nueva ley de asociaciones, pues teníamos que hacer una reforma de los estatutos y demás, ¿no? Porque lo que hicimos nosotros se adecuaba a lo que había antes, ¿no? Entonces, eso no llegamos a hacerlo, y entonces pues se nos comunicó de parte de la autoridad que quedaba cancelada como tal asociación en el registro de asociaciones que tendrían ellos, porque no se había renovado la nueva normativa, ¿no? En el 78 ya estaba el primer ayuntamiento democrático, ¿no? Sí. Fue entró en el 77, fue en el 78. Yo no las fechas se me va un poquito. Yo creo que sí, no sé. Voy a hacer un vistazo a ver si esto va grabando. Sacando tu material. Lo que no sé, tío, si estará grabando el sonido, mi temor. Está bien, todavía sigue en marcha. Pues mira, aquí te traigo algunas cosas de algunas de las revistas que se... Mira, la revista nuestra que empezamos nosotros a hacer gracias a que Antonio Rincón trabajaba en una cosa que había de sindicato vertical, ¿no? Y había... Él tenía un despacho y tenía a su disposición, no a su disposición, sino que pues, como una herramienta de trabajo tenía una multicopista, ¿no? Que es lo que había entonces, ¿no? Y entonces, pues gracias a él estuvimos haciendo allí. Y entonces esta es el número 6.
De esta he visto yo la foto. Alguien la ha enseñado también en el grupo. Ese es un dibujo de Antonio Rincón. Ah, de Antonio Rincón. Sí, no, y si ves la Antonio Rincón. Pero yo no sabía que Antonio Rincón dibujaba. Siempre. Tío, puñetero. Siempre ha sido muy agudo. Sí, pero no sabía, Además. no sabía que el tío dibujaba. Era una crítica de la televisión, que entonces, fíjate tú, lo que es la televisión ahora, pues ya ahí te ponía la televisión como aplastando, ¿no? Aplastando completamente a las personas que lo ven. A mí la televisión también me impactó en aquella época, porque yo lo que noté con la televisión era que en la casa sin televisión, cuando no teníamos televisiones nosotros, que en mi casa entró más tarde fui yo, y yo noté que antes nos sentábamos en la mesa después de comer, estábamos sentados y ya nos quedábamos, charlábamos, jugábamos, No, y con la televisión yo en mi casa se dejó de conversar, yo recuerdo la se radio, mandaba a callar. La radio hacía un papel parecido, vamos, en algunos casos, en algunos momentos. Yo que no tenía ni radio. Claro, aquí los dibujos, vamos, es que esto era sobre, no sé si tú te acuerdas, que eran unos papeles calcos, que se hacía con el punzón o metiéndolo en la máquina de escribir, ¿no? Y entonces, claro, los dibujos están hechos así con punzón. Entonces, pues, chulo, la calidad era horrible. Bueno, pero vamos a ver, horrible en cuanto a perfeccionismo, pero yo te digo, a mí esta estética me encanta y que actualmente hay mucha gente que publica de esta manera, ¿eh? Pues luego el contenido era muy... Ten en cuenta que yo tenía entonces 22 años y estaba estudiando allí en Sevilla, ¿no? Y la carrera, y la gente que nos juntábamos era aproximadamente más o menos de la misma edad, algo más jóvenes o algunos más mayores, ¿no? Algunos mayores. ¿Y los dibujos estos interiores son también de Antonio Rincón? No, esto no. Esto es de Antonio Rincón. Ahora los otros ya no te puedo decir. No te puedo decir quién son. Sí te puedo decir que yo estuve repasando muchas veces los dibujos estos. Para que salieran mejor. Exactamente, ¿no? pero luego quién no te puedo decir. Y vamos, el contenido era una mezcla de cultura y opiniones. Fíjate que aquí hay un artículo sobre cine, de Manolo Gómez, sobre Miguel Liting. Oye, en esta época, bueno, esta época sí ya, pero mira, al principio de Oripo estaba, porque el cineclub, ¿cuándo surge? Surge a raíz de todo este ambiente cultural que estaba viendo, pero surge antes de Oripo, no, ¿verdad? El cineclub surge más tarde. Mira, uno de los, bueno, te digo que uno de los papelitos que hay aquí, yo te dejo esto y tú le echas vistazo tranquilamente. Y ya te digo que la mayoría son cosas que no tienen importancia ninguna. Pero uno de ellos es precisamente pidiendo, convocando a una reunión para fundar el primer cineclub, porque hubo varias reuniones y la primera se habló, pero no se quedó concreto y entonces se hizo otra reunión para concretarlo. El cineclub entonces surge también de Oripo la idea del cineclub. Bueno, en realidad en la cabeza de Manolo, está claro, porque Manolo era Manolo. Su vida ha sido así, personal, siempre, muy personal de él, ¿no? Y bueno, pero amparado en ese y la momento, gente que empezamos a agruparnos alrededor de gran parte éramos de los que estábamos en Oripo, aunque también había algunos que él conocía que no eran. Sí, bueno, yo también me. Claro, y luego se metieron. Hay una cuadrilla de pega carteles. Mira, esta es en la segunda semana que se hizo. Esta la tengo yo también. Y la eso, tienes, ¿no? Que esto es del 77. De la primera no la tengo, tío. Lo de y no he visto a nadie que la tuviera. Pues nada, yo tampoco. Y lo de los nombres, guapo. Bueno, los nombres que eran todos. Esto, no lo veía. Es que había de casa a casa. Era de Manolo. Si no, aquí mira. Lolo Sanchetti. Luego me pusieron otro nombre más adecuado. Sí, ¿cuál? Lolo Dilari. Lolo Dilari, Dilari, no, pues la argollita. Es verdad, coño, con la argollita. ¿Sigues teniendo la argollita, tío? A ver, enséñala, tío, enséñala. Hostia, esa argollita es... No,
Fíjate que la tengo aquí dentro. Es, hostia, metí aquí, pero es la misma, ¿no? No, no, ya se me ha perdido un par de... Ya he vuelto a grabar. No sé dónde se habrá parado. Mira, este era mi carnet de la Peña Cultural Balme. Ah, porque tú estabas entonces. Me apunté también, sí. Tú estabas en las dos entonces. Sí, vamos, yo en realidad era solamente Doripo, ¿no? Pero vamos, teníamos muy buena relación y yo me hice socio. Que yo en algún momento yo arrancaría la foto porque me haría falta para otra cosa. Reciclaje, ¿no? Exactamente. Aquí te enseñó una de estos de ella también, distinto, pero era distinto. distinto, era distinto. Mira, este es el acta del primer certamen de poesía de Doripo. Aquí está el jurado y los premios que se dieron. Amalio García de Moraz, el pintor, Sí. ¿él escribía también? Eso, no. Vamos, yo no sé si escribía, la verdad es que no. Él y el Ramón Rey, este sí que escribía. O sea, son gente que Jesús conocía Troncoso, Antonio, Manolo ¿tú? Antonio Rincón, conocía gente, vamos, yo no sé si alguien más, que formaban un grupo de arte y poesía en Sevilla. Entre ellos Amalio y Ramón Rey, y entonces colaboraron con nosotros, ¿no? Ah, y el primer premio entonces fue para Irma. Sí. Vamos, hubo muy pocas colaboraciones en aquel momento. Y el segundo fue José Romero. El segundo fue José Romero. Y además que el poema de José Romero, de Pan Duro, lo recordaba yo también, porque en Ventana Plástica le hizo un homenaje a José Romero, una exposición, y se llamó Pan Duro precisamente por eso, por ese... Bueno. Oye, este es Manuel Riscardo, tío. Sí, Manuel Riscardo. Era uno de la Peña Balme, estaba en la Peña Balme. Es que yo tengo un amigo, Manuel Riscardo, que estuvo con nosotros en Ventana Plástica, alto, pero no, es más joven, era más joven. Y entonces creo que tenía un bigotito, era un mayor que yo. Así morenito, sí, que recitaba mucho poema. Exactamente. Hostia, yo no recordaba cómo se llama ese hombre. Yo no recordaba cómo se llama ese hombre, tío, pero yo lo recuerdo que siempre que había algún recital, él recitaba. Sí. Y esto yo ya no sé quién lo escribió. Me suena que fuera a lo mejor Leonardo. ¿Tú conociste a Leonardo o no? Sí. ¿Quién era Leonardo? Es que yo los nombres no relaciono las caras con la gente, tío. Yo, por ejemplo, pensé que Leonardo era este hombre. Y tú ya cuando me has dicho que era este hombre, con bigotito Leonardo así muy moreno. Murió. Leonardo, vamos, yo creo que era el poeta, de verdad, que había entre todos nosotros, porque tenía una facilidad para las imágenes y además escribía mucho. ¿Cómo se llama Leonardo? Era muy aficionado a la arqueología también. No me acuerdo de la película. Vamos, su familia... Yo es que he visto el nombre de Leonardo en los papeles y eso, pero no le pongo cara. Su familia vive aquí. Lo que pasa es que él se fue a trabajar pronto a Huelva y allí murió, bueno, vamos, ya así más mayor, ¿no? Pero no recuerdo por qué. Y su novia era Benita, ¿no? Que ahí precisamente hay un poema dedicado a ella. No, esto era de ella. Ah, de ella. Esto era de ella. Este es de José Romero, esto era de ella. Esto no sé lo que es. Esto yo no sé, porque parece que pone croqueta. La lista de la compra. No sé lo que era. Y este era de Leonardo, este de José Romero y esto de ¿Pero estos son Benita. los poemas que él presenta? No, esto vale. Esto no lo sitúo yo. Vale. Pero, yo creo que esto fue que quizá lo transcribió, quizá Leonardo, no me acuerdo, que no sé, pero quizá fuera Leonardo que lo escribió, que lo transcribió aquí, ¿no? Escribió esto y luego firmaron.
y no me acuerdo cómo se llama. Es que han pasado Mira, esto muchos fue, añitos, 40 y sí, no, tantos y años, tío. exposiciones hicimos varias Eso también, te iba a decir, de porque, pintura a ver, hemos hablado de cine, hemos hablado de poesía, y de música. de música. Tú dices la música, pero es que se hicieron muchísimas Sí, no, actividades. sí, no, Y lo que estabas comentando, las exposiciones se hicieron. Yo recuerdo haber participado en alguna, en el salón de arriba de la obra cultural de San Fernando, donde estaba el sí, Cine Club. sí, Ahí he participado en el saloncito primero que había, en el saloncito en el vestíbulo. Ahí participado yo una vez. Y también recuerdo haber participado en otra colectiva en Santa María Magdalena, en Santa María Magdalena, arriba, en los salones. Sí, sí, aquella tengo una imagen de aquello que había cosas buenas, ¿no? Allí. Esta es una que se hizo solamente de obras de Pepe Luna y José Díaz. O sea, esto fue en la casa del cura. Claro, calle Conde de Ibarra no era Real Utrera en aquella época. Esta exposición es de las que a mí me recuerdo con impacto, tío. Fue entrando en la casa del cura, yo ya no sé cómo estará aquello antes, pero entrabas, estaba la puerta y ahora habían tenían dos salones, como tengo que recordar, como en L, grande, y allí donde estuvieron expuestos los dos, tío. Y a mí aquella exposición me impactó sobre todo, hombre, porque era de las primeras veces que yo empiezo a ver cosas así, ¿no? De abstracciones, porque yo era en plan muy creativo y en plan abstracciones, que no tiene nada que ver con... Era muy curioso, tío. Me encantó aquella exposición. ¿Tú sabes si Pepe sigue pintando? Y no sé. Pepe dejó de pintar en su momento, cuando él se metió más a fondo en política y dejó de pintar, y luego ya cuando él se fue y fuera, era maestro de taller, Sí. porque se llamaba antes maestro de taller en un instituto en el puerto, creo que era, no sé si en el puerto, en San Lucas, por ahí, ¿no? Y yo ya no sé si seguiría pintando en aquella época, que yo sepa no. Yo me acuerdo de él ya después, eso fue más adelante o fue paralelo, porque cuando la Liga Comunista Revolucionaria, él ya no, eso fue... fue al mismo tiempo, más o menos. Vamos, no. No, pero la Liga Comunista surge ya después un poquito más en la transición, ¿no? Que es cuando hay un poquito más... Sí, al terminar más o menos Orico y eso, pues... De las pintadas que hacía ya se notaba que había arte en esas pintadas. Yo creo que eran los primeros grafitis de me acuerdo yo, lamento que no hubiera en aquel momento la euforia que hay ahora con las fotos. La diarrea, vamos, que hay ahora mismo con las fotos. Pero que entonces no había fotos. Y entonces, foto. que yo me acuerdo, una de las cosas que recuerdo que nos mandó a llamar el alcalde, nos echó la bronca, fue porque en una de las semanas culturales, yo no sé cuál fue la que hicimos, una de las semanas culturales, pues porque hicimos varias, ¿no? Entonces, de cada acto, hicieron Pepe Luna y otra gente, estuvimos haciendo unos carteles, ¿no? Y se pegaron. ¿Tú te acuerdas el socavón, el hoyo que había tan grande al lado del ayuntamiento? Exactamente. Eso es, que estaba allí antes locales de la OGE o de Falange, no sé. Entonces allí había un hoyo muy grande, ¿no? Y entonces estaba vallado, y entonces en esas vallas se pusieron los carteles eso, y yo había visto varios, pero había uno que yo no había visto, que lo pintaron esta gente, y además lo pusieron... Carteles hechos a mano y después lo que hiciste fue pegarlo, ¿eh? O puesto carteles y pintado encima, y entonces... el primero de todo era una cabeza que me parece a mí, tengo mala memoria, pero el Pepe Luna, creo que fue, le puso en lo que era el pelo los colores de la bandera republicana. Y entonces eso fue casi de noche, y hasta mañana siguiente, cuando se vio el ayuntamiento, vieron allí aquellos los carteles puestos con la bandera republicana. Y entonces lo primero que hicieron fue llamarnos. Nos llamaron a la alcaldía
para... No, primero lo quitarías, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo no me acuerdo ya. He hecho un vistazo otra vez, tío, Para no me fío. un poquito. Sigue grabando todavía. Ahí. Es que yo creo que se para cuando le da la gana. Yo creo que no es la batería, sino Y que esto- cuando lleva tiempo sin usar. Este sí lo tendrás tú, me imagino, ¿no? Sí. Esto fue una idea de alguna de la gente que estábamos, en aquella época todos estábamos en Lienco. Eso, Fue la idea. Mi amigo Alberto, Manuela, Cala y Lo- yo. Nosotros hicimos un par de ellas, yo creo que esta sería es la segunda y quizá la última. Y conseguimos Mira, editarla. nos lo prologó, esto sí, yo estaba con un profesor que había en el instituto, que a mí no me dio, era de literatura, Antonio García Rodríguez. Y por lo visto era una persona, creo que Antonio José, creo que me habló de este hombre. Lo que pasa es que tampoco recordaba el nombre, Antonio García Rodríguez. Y por lo visto fue un profesor que también hizo mella en sus alumnos, ¿sabes? En el tema de la literatura. ¿sabes? Yo no lo tuve tampoco, pero vamos, lo conocí a raíz de los comentarios. Y esto en realidad, vamos, que verás tú, que aquí escribieron también gente, no solamente de nosotros, sino también de Lienco y de la Peña Cultural Ibañez, ¿no? Aquí, en este, nos está aquí Celín Benítez, Manuel Soyo, Alberto Galán, Manolo Velasco, que no sé si te acuerdas de Manolo Velasco, Sí. y Paco Gamboa. Este era el copistero, ese que puso, no sé si te acuerdas tú, que puso una En la torre. copistería andaluza En la calle. al comienzo de la calle López de Vega. Eso. Allí se imprimió esto. Sí. Él nos lo imprimió. ¿no? Vale. Yo lo que pasa es que no le pongo cara, tío. Vale. Era No le así, pongo bajito, cara. delgadito, un moreno. Alfonso Tierra era de Alfonso nosotros. Tierra, de ustedes, Ah, Antonio Rincón, en fin, aquí. Esto era de todo, ¿no? O sea, un campesino sin campesino. ¿Eh? Bueno, no me acuerdo. Pues así firmaba. ¿Y el argentino? El argentino. Tampoco sé quién es. y aquí, esto sí que a mí me dio mucho coraje, yo me acuerdo de eso, porque había una cantidad de ratas, o sea, no fallo de ortografía, sino de ratas, o sea, de quien pasó esto. Que no se revisó y eso, pero bueno. Bueno, alguna mía, mira, lo veo aquí, hay correcciones. Ha hecho corrección, te ha faltado el polirrojo, tío. Esta porque es mía, y por eso sé yo que está corregido. Te ha faltado el polirrojo. Entonces, vamos, había, la verdad que muy poco cuidado. Sin embargo, esta vuestra sí formaba estaba... parte de la frescura. Esta se revisó. Vuestra sí que estaba muy, Sí, muy cuidado. se revisó. Igual no lo revisó el maestro. No lo sé, pero vamos. Pero es que aquí lo que hay errores de palabra, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ahí al comienzo, es que lo estuve Pero está mucho lo hecho releyendo el de que otro todo día. estuviera. Pero esto, escúchame. En vez de para la noche, pues pone pasa la noche. Es que le pierde todo el sentido. Escúchame, pero esto ya eran fotocopias, ¿no? Porque esto no se ve que estuviera hecho como el otro. Esto es por fotocopia. la línea, esto se ve como Esto un era rotulador. en la copistería andaluza, que ya era una máquina, Eso es. una maquinaria que el hombre este tenía una máquina de offset y fotocopia. ¿Quién era este ilustrador, tío? No lo sé, porque Es que yo he visto varias cosas de ahí y me gustaban. Tío. es que esto, Pero no sé por qué- el estilo, pudiera ser Pepe Díaz, ¿Sí? ¿Pepe así? José Díaz, sí. Sí, yo Esto no puede recuerdo. ser José Díaz, pero aquí también no puede sé, ser tío. perfectamente Manolo Velasco. No me acuerdo. Aquí yo sé que yo repasé alguna... Velasco eran dos hermanos. Sí, Manolo. José Antonio era un gordote que estaba casado, que se separaron con Charo, el ex de Charo. Es José Antonio. El de mi Y cuñado. entonces Manolo era el más bajito, que era Eso el es, tío. que exactamente, que estuvo Sí, viviendo, yo que sí, con Manolo tuve ya que mucha viviendo con relación. una chica así mujipilonga, Sí, y él que se fueron a vivir, y él también era mujipilonga, Él vivía a en un la pueblo de calle, Granada. en la calle de la Botita. Exactamente. Vivía No, ahí. bueno, sus padres, Su esa padre, era la bueno, casa de ¿tú los crees padres. eso? los Me dos, recuerdo- sí. Es que yo recuerdo. Pero luego él estuvo haber ido viviendo, con él y eso. estuvo viviendo en la calle del Soberano, donde está el Soberano. Ajá. Estuvo viviendo él allí. ¿Y él dónde está con ahora, la... tío? Manolo Velasco, ¿dónde está? Ya hace mucho tiempo que no veo, pero vamos, yo la última noticia que tengo de él que seguía en un... Ellos se fueron a un pueblo de Málaga o Granada, por allí, por la Costa del Sol. Yo creo que quizás fuera Nerja, aunque no en el mismo pueblo, o quizás era el mismo pueblo, no lo sé, por allí por Nerja.
Fornerja estuvieron viviendo, o sea, la pareja, vamos. Sí, de la gente que yo esto- tuve que con él vivían de contacto y relación, y cositas era un tío que muy especial, un tío- vendía, que hacían artesanía, artesanía así, que ellos hacían. Sí, sí, sí. era un tío así muy interesante, pero yo es de las personas que yo pensé después, digo, hostia, tío, dejó, y lo confundía con el hermano porque yo, vamos a ver. Otra vez vuelve a grabar. Esto está a saltito. Ya, esta es mi letra. La letra esta es mía, pero yo no recuerdo ya eso. ¿Cómo? El ejercicio de levantarme ¿Qué rollo me ha dejado hecho polvo. Sí, mi mujer ¿Qué me rollo dice, nos dio pa cuídate, poner? y yo le sigo la corriente. Esta frase quizás fuera de Manolo Velasco, yo no me acuerdo bien, pero quizás fuera de Manolo. Yo diría que eres lo más bonito del mundo, o sea que estás solita. Esta frase de allí, ¿De quién? ¿de quién era, dice? Que pienso yo que era de Manolo Velasco. Ah, sí. Quizás fuera de ella. No me acuerdo, ¿no? La verdad es que Pero ahora esta frase, mezcla uno todo. esta frase no es. Espérate, hay No. hay una frase. ¿Dónde está la del Cineclub? Ah, no, La sí. semana del cine. No, esa no es la semana del Espérate. cine, la verde. Sí, no, esa frase sí es mía. Ah, eso. Yo es que ahora mismo estaba. Esta. Yo habíamos hablado. Esto me lo puso ahí un canalla traidor, que quizás fuera el Manolo Gómez. Bueno, pero esto se lo tenía para ti, te lo pondría a ti, Sí. porque yo la tengo sin el nombre. Sin el nombre. Sí, es que me contó la historia. Por eso ahora mismo ya me había mezclado. Con esta y esta No, me había mezclado. Sí, sí. Hola, mi pequeña y bella flor salvaje atrapada en una imprenta. Que lo maquinaste además, según dice él. Fue Sí, la sí. publicidad que hubo. Te digo, la verdad es que era una época, yo la recuerdo muy bonita. Yo esa recuerdo época, muchos tío. detalles muy buenos. Hay muchas cosas que se olvidan, Sí, pero sí. igual estas cosas Sí, sirven no. para... Yo, el hilo y cómo empezamos, por ejemplo, yo no lo recuerdo. Yo sé que hicimos varias reuniones, de Antonio Rincón desde el principio, me acuerdo, José Miguel también, desde el principio. José Miguel que tenía su fuerza de la música, ¿no? Que es lo que le gustaba muchísimo Pero en aquel entonces, ¿no? Él escuchaba, Y luego- pero, practicaba la música, estaba, creo, en algún grupo, no, es lo que era, Era un melómano, aficionado, que exactamente, le encantaba la un música, tenía- sobre todo la música más... Tenía un pedazo de colección y muchos amigos que todos estaban más en el rollo ese, ¿no? De la música. Y luego también entonces una cosa que recuerdo yo de haber debatido ahí al principio era la historia política, ¿no? Porque entonces ya mucha gente que se movía en la clandestinidad, porque tú estabas en el 75, bueno, ya llevaba mucho tiempo la gente moviéndose en el tema de la política, ¿no? Entonces había como una especie de temor por parte de alguna gente de no ser, yo qué sé, absorbido, ¿no? Por ese tema, ¿no? Por el tema político exclusivamente, ¿no? Y vamos, y hubo momentos, sobre todo al final, que sí realmente fuimos absorbidos por el tema político completamente. No me acuerdo que Muchas veces eso es lo que ocurre en las quizá asociaciones, a veces en los partidos se meten y claro, empiezan, además lo que pasó que empiezan a acaparar. parte de la gente de alguna manera se conciencia políticamente con aquellas movidas, ¿no? Con aquellas movidas. Y otros no, otros ya estaban, otros ya venían, ¿no? O sea, la Peña Cultural Bueno era claramente una cosa de gente que se movían con el PC, ¿no? Pero lo que pasa es que luego también había gente que tenía sus inquietudes culturales, ¿no? Es que lo que pasa es que en aquella época es que no había de nada, tío. Simplemente era Oye, una cosa tan aburrida. Una cosa que me contaron como yo también, soy ahora. que vosotros, Oripo, os encargasteis de arreglar o de adecentar algo, la antigua biblioteca que había en el sí. ayuntamiento al lado de la policía municipal. Sí, eso fue una cosa que se nos ocurrió, que había allí Yo donde... no me- es yo no que me era... acuerdo. Yo recuerdo que tengo imagen de haber pasado por allí algunas veces y ver gente dentro de eso, pero que no era sabía ni quién había sido. donde estaba la, ni quién lo había. la policía Sí, municipal. mi padre Entonces, era un municipal, en entonces yo sabía que existía una de eso, las pero yo no tenía ni habitaciones idea. pues tenía unas estanterías muy bonitas, de esas antiguas, Sí.
y allí estaba lo que quedaba de ¿Y la, vosotros de la qué biblioteca. hiciste? Y ¿Qué es lo entonces que hiciste? nosotros nos ofrecimos insistentemente y al final Como colectivo, nos dijeron que como sí, gripos, ¿no? Como gripos, sí, como se sí, dice. y para ir allí a simplemente hacer fichas. O sea, vamos, Sí, una cosa a fichar, rudimentaria, bueno, fichar los a libros, o ver el sea, material que había, a exactamente, ficharlo. y ficharlo, y empezamos, y yo no me acuerdo Pero hasta dónde llegamos. eso te digo, aquello Yo se creo que ficharon, pero aquello aquello no acabamos sé, allí no y no hubo, terminamos, no, no, no. pero que tampoco allí en ningún momento llegó nadie a pedir libros ni a consultar, porque aquello era una Yo habitación que creo que estabais no. vosotros eso, pero, No. Me parece pero a mí bueno, que que más o aquello no menos, llegó a ¿y funcionar. tú sabes si esos libros Y pasan a la biblioteca? no tengo ni idea, No sabes, es que ¿no? no me acuerdo. Yo ¿Y te llamaron la atención algún libro que hubiera allí? no, Tampoco te llamó la atención. no me acuerdo en absoluto. Tengo un papel, vamos, no lo tengo aquí. Aquí no lo tengo, lo he mirado y no lo tengo. Y yo no sé si estará en mi casa con otros papeles que de aquella época, que yo creo, es que y lo tengo nebuloso, ¿no? Pero es como si fuera la copia, una copia de esa que hay. Entonces a máquina de escribir se hacían Se copias ponía con los papeles de papel cálculo. de cálculo. Entonces debía de ser una copia de algún papel que se hubiera escrito allí, ¿no? Y que había quedado metido en un libro. Y era un papel curioso, porque eran no uno, eran dos o tres papeles que se referían a la cesión del ayuntamiento al párroco de la iglesia de Santa María Magdalena de unos terrenos como ayuda para, para arreglar lo que se había destruido el día de, vamos, cuando quemaron la iglesia. Cuando quemaron la iglesia. Era referente a eso, no me acuerdo exactamente muy bien cómo era y tal, ¿no? Y ese papel me apareció a mí en casa y yo ya, o sea, me apareció después, oye, yo no me recuerdo. Y yo la única manera que entiendo que ese papel llegara a mis manos fuera eso, que eso estuviera metido en algún libro de cuando estuvimos allí. Es que los libros tienen una cosa. Yo cuando alguna vez por tema de espacio, me cuesta mucho trabajo deshacerme, pero bueno, cuando me deshago de algún libro, pues lo que hago es revisarlo muy bien, porque normalmente los libros... Papel. Sí, no, porque tienen de todo muchas veces. Hubo en la biblioteca de Montequinto, en el centro de Montequinto, allí el bibliotecario, como cedían libros y eso, pues ellos encontraban muchísimo material y una vez pensaron la posibilidad de hacer una exposición con aquellas cosas que encontraban se habían quedado dentro de los libros. libros. Y a mí aquella idea me gustó mucho, pero no sé si al final se hizo, yo por lo menos no la vi. Y es una idea bonita, una idea chula. Y eso es todo vistazo. Sí, esto se para cuando le da la gana. Ahí sigue vivo. Antonio, no, yo lo que pensaba era que si tú quieres, por echarle un vistazo más despacito, yo te lo dejo, vale, y yo le para que tú lo mires, o si quieres fotocopiar lo que quieras. Vale. Vamos, yo creo que merezca pena fotocopiar muchas cosas, pero vamos, hay otras que a lo mejor sí. Por ejemplo, el acta esta es curiosa porque el acta es, ya te digo, es el acta del primer concurso este que se hizo de poesía, ¿no? Sin embargo, no conservo, que eso es casi seguro que lo tiene Antonio. Antonio seguro que tiene el poema ese, el que ganó de Antonio, el primero. Curro se iba a encargar de hablar con él. Curro con él y con Macaco, tío. Yo sé que estaba fastidiado, Antonio hace tiempo que no lo veo. Sí, bueno, él dijo que se va, pero resulta que yo un día de las veces que iba paseando por la calle Real me lo encontré y entonces yo pues ya le solté un anticipo más o menos. ¿Hace mucho, Antonio? Hace poco, lo vi, él sale mucho a andar. Sí. Y entonces me lo encontré y se lo comenté. Y bueno, y ahí quedó. Y le dije, mira, Curro se va a poner, era el que se iba a poner. Pero yo es que con Curro en estas vacaciones, él ha dicho, tío, cuando pasan vacaciones. Y entonces cuando llegue, ya lo voy a llamar, ¿sabes? Y voy a ver si he hablado con Macaco también y con Antonio, ¿sabes? Y una de las cosas que Antonio tiene que tener mucho material. Que Dios me da ahora mucho coraje es, coño, porque yo no me acuerdo si hicimos 6 o 7 revistas de estas, 8 o 9, yo no me acuerdo, no hicimos más. Y no tenés nada más que una, tío, me da coraje. Y seguro que Antonio tiene más, ¿no?
Aquí Yo recuerdo le las estuve nuestras, las que estuve hacíamos echando un nosotros vistazo. lienco le poníamos calca, pero varios calcas, claro, las Sí. últimas y la que hacíamos eran 4, porque eran para uso interno. No, esto es. Y esta Claro, sí claro. se, Es esta que sí esto se lo repartía. hacíamos por eso, porque gracias al trabajo de Antonio Rincón, ¿no? Que como él tenía allí la de esto, pues de extranjero, ¿no? Pues nos hacía en las copias, ¿no? Nos hacía en las copias. Y aquí algunos dibujos mira, este me acuerdo yo. Este dibujito está hecho por mí, pero de un dibujo, ¿Ah, sí? copiado de otro dibujo. Esto era, yo no sé si tú te acuerdas, uno de los raritos que había por allí por Oripo, porque en Oripo teníamos muchos raritos que aparecían por allí y iban de vez en cuando, que era Inurria, Pepe Inurria creo que se llamaba. Pero vamos, Yo no creo que caras eso no son lo malo conozco. para eso. Y entonces, cuando estábamos con la revista, este era de los que le parecía una gilipollez, todas estas cosas de la revista. Y es lo que quería ir allí a escuchar música, a bailar. Y, en fin, y reprimido sexualmente como estábamos todos en aquella época. Y entonces él me dijo que le quería poner este título. O sea, este título no, él firmaba como uno que se la quiere dar. Porque él decía que nosotros es que nos la queríamos dar. Como hacernos los importantes. Y bueno, él es el que Él escribe esto. y tú le haces... No, el dibujo él lo el hizo uno y yo dándosela. se lo pasé a esto. Este es uno de los que se la quiere dar. Eres tú, el uno dándosela. Bueno, el autor, que tú hiciste una respuesta en el mismo artículo. No, eso lo hizo él. Bueno, esto sí fue una cosa que me acuerdo. Y esto no sé quién lo hizo. Hostia, esto era la enciclopedia, esto lo dibujos eran de la enciclopedia. Esto lo hizo el Velasco, José Antonio Velasco. Era una recopilación de cosas cachondas de estas de la enciclopedia Álvarez. ¿no? Sí, yo me acuerdo de haber estudiado esto con esto, tío. Y esto sí lo hice yo. Esto fue una... Primer certamen literario Fernán Caballero. No. Primer certamen literario Fernán Caballero, así se llama. Perdona. ¿Se llamaba al principio Fernán No, Caballero? no. Eso no tiene nada que ver. ¿no? Vale. Esto es... En realidad lo que pone aquí no tiene nada que ver. O sea, es poner esta hoja en el suelo y mirarla a 1 metro de distancia. Entonces, si te levantas y la miras así, ya lo ves. Aparece. Esto era como así, como una crítica. Ay, levanta. Se gastan el dinero en un certamen literario que para nosotros era una chorrada. No es así, Antonio. Tienes que ponerlo. Sí, ahora sí se ve. A ver. Sí. A ver. Ahí. Queremos bibliotecas, más colegios, guarderías. Qué chulo. La matemática ya se estaba viendo aquí, ¿no? Eso es un recurso que se ha utilizado muchas veces. Está chulo. Algo que no se ve así derecho, pero que se ve a distancia. Cómo se pasa la Bueno, en la pintura, la pintura, el impresionismo. por ejemplo. Oye, ¿y estas viñetas quién las hacía, tío? Mira, este es el mismo dibujante que... A ver, que el otro, ¿ves? ¿Ves el estilo de esto a lo que tú me has dicho antes de aquí? Sí, pero me parece que no, ¿eh? ¿No? No. ¿Tú no le ves el mismo estilo? No. Esto lo veo más de viñeta. Aquí pone... No, digo concretamente esto. No, lo ves distinto. El trazo lo ves distinto. A ver, yo es que no me acuerdo si estaba puesto aquí el autor o no. Mike Soto. Miguel Soto. Miguel Soto. No me acuerdo de quién era Miguel Soto. Yo es que he visto dibujos de en otra revista he visto también otra historieta, ¿sabes? Otra historia de viñeta y me llamó la atención. Yo tampoco le pongo cara ahora mismo. Dedicado a la persona que más quiero. Aquí estaba el amor, Hombre, la edad estaba por aquí. Ella lo sabe, dice, chino. La edad
Mira, y esto me acuerdo ahora mismo que esto me trajo un poquito de problema. Antonio Rincón se hartaba de reír porque me dijo que hasta lo comentaron en el comité del Partido Comunista aquí en aquella época. Sí, porque puse esto, dice, nota del jefe. Informamos a nuestros lectores que en estas horas de cobardía y traición nuestra revista no cederá, a pesar de los miles de duros que perderemos, no publicaremos ninguna propaganda electoral de partidos políticos. No pasará. Y pusimos Santiago, cierra España y no vengamos. Y esto lo interpretaron ellos que se refería a Santiago Carrillo. Y vamos, esto además lo escribí yo, o sea que esto... Vamos, que lo que se refería es simplemente, era más bien al Santiago... Sí, al Santiago Apóstol de, sí. que era lo que decían, es de Santiago y cierra España, sí, ¿no? Cierra España pero no vuelvan más. Santiaguito. Y entonces estos interpretaron que era cachondeo con el Santiago Carrillo y eso no les gustó nada. Oye, escúchame, ¿tú fuiste el primer presidente? Sí. Es que nadie quería. Yo no sé quién me contó, de las veces que hemos estado hablando me contaron una anécdota de que te eligieron, o se presenta, tú te presentas, o se presenta algún candidato. Ya es que no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí recuerdo que había un poquitito de miedito, ¿no? de esta historia, porque como estábamos en la época que estábamos y no se sabía un poco qué implicación podía tener una cosa de esta, ¿no? Y además que aquello era un poco incontrolable, o sea, porque controlable me refiero que no era la gilipollez que se le pudiera ocurrir a la gente hacer, ¿no? Y era una responsabilidad porque, vamos, de hecho, una de las cosas que más hicimos, sobre todo en ciertas épocas, fueron fiestas de música y ligoteo, ¿no? Y, en fin, que no se sabía por dónde... qué se le podía ocurrir a cada uno y tal, ¿no? Que era gente muy variopinta, que yo estaba más abierto. Entonces, pues, hombre, era una responsabilidad. Saliste, entonces, pues, bueno, yo soy el presidente, pero como yo soy anarquista, algo así, la frase no me acuerdo. Aquí me comentó como diciendo, alguien tenía eso. Pero igual que no me acuerdo, yo no me acuerdo a la gente, ¿sabes? Yo he salido presidente, pero ahora que somos todos iguales, yo sinceramente no recuerdo. Oye, ¿y en qué otra sede estuvo entonces? Mira, porque yo, como estaba hablando, yo me acuerdo más de la yo creo que uno de los primeros, quizás fuera el primer lugar que estuvimos, fue... es que no me acuerdo si fue primero en la calle Real y luego en la calle Santa María Magdalena, al lado de una barbería que había allí en Santa María Magdalena. ¿La barbería de Eustaquio? Exactamente. ¿Al lado? Ah, ¿sí? Allí fue una audición precisamente de música, recuerdo haberla hecho. Al lado de eso había una tienda de Muriel, creo que esa era una tienda de... Sí, pero esto es un poco más adelante. Un poquito más adelante. Un poquito más hacia... Era una casa grande que tenía plantas y todo. Pero vamos, pero nosotros nada más que usábamos lo que era una especie de local comercial que había delante. Yo de ahí... Tú abrías la puerta y estabas loca. O sea, que eso era lo que teníamos. ¿Y en la calle Real estuviste ahí? Sí, estuvimos también. Donde está, en el local donde estuvo una fábrica de muebles, enfrente más o menos de donde estaba la policía municipal? Sí, muy cerca de ahí, sí. Que entrabas como que para bajando, era todo muy alargado. Creo era como recordar, muy alargado. Exactamente, una cosa así. Ese local sí tengo yo recuerdo. Entonces yo no recuerdo si este fue el primero y el otro fue Santa María Magdalena o al revés. Y luego estuvimos en la Sendita, en la calle San José. ¿Ah, sí? Sí, número 24. Y yo de allí que aquí tengo precisamente algunos recibos de pagar, de haber pagado Pero en aquella época el alquiler, porque esa es otra cosa, quien alquilaba era yo. O sea que... Era casi todo. Escúchame, en aquella época la Sendita, yo vivía en la Barrera del Amparo y pasaba por allí, y yo recuerdo que
había muy pocas casas. Sí, no, era entrando desde Santa María Magdalena para adelante, era en la calle San José, no en la Sendita. Ah, vale, San José. Calle Vale. San José. Eso. Porque la Sendita es la que luego va para la carretera. Eso No, te digo. esta es la que va de Santa María Magdalena, se mete para Donde el estaba Catalino. la iglesia del Amparo Eso. y donde estaban las Carmelitas. Exactamente, Eso. estaba el Carmelita. Pues esto era metiéndote tú por la calle San José, desde Santa María Magdalena, en la acera de la derecha, una de las casas últimas antes de llegar, o últimas no, 4 o 5 casas antes de llegar al callejón que tiraba al Paquino. Por allí estuvimos. Vamos, allí, eso era una casita chica, baja. Allí metimos una vez una actuación de grupo musical de rock. A los vecinos del callejón, ¿no? Allí era el único prostíbulo que recuerdo yo que había. No me acuerdo yo. Había en el pueblo. En el pueblo, allí en la esquinita de esa calle, en la calle que baja que no me acuerdo cómo se llama, la que baja para el Paquino. Calle Beethoven, me parece que era. ¿Beethoven se llama ahora? No sé cómo se llamaba antes. En la esquinita había un sitio que yo creo que era, por lo menos se decía. Aquí habla de una calle Héroes de Toledo. ¿Cuál era la calle de Toledo? Santa María Magdalena no sería, ¿no? O sí era. Yo lo he leído, tío, y ahora mismo no me acuerdo dónde la he ubicado yo. Héroes de Toledo creo que era la calle Botica, porque Héroes de Toledo... la calle Botica es donde estaba el cineclub, exactamente. Sí, creo, la calle Botica. Yo porque por el cineclub yo no sabía cuál era. Y era la calle Botica, tío. Y era donde salía. Y pues allí en este de la calle San José estuvimos un tiempo y luego ya nos fuimos a Fernán Caballero, que era una casa de la familia de Antonio Rincón. Eso sí me la alquiló. Y allí estuvimos. Y que sigue siendo, allí viven por lo visto familia suya. Una de las hijas de José Romero, que tengo yo entendido, que vive allí. O que es propiedad suya, yo no sé si ahora mismo si vive o era propiedad. Por lo visto donde está el bar, parece ser que era el local, que yo me confundí porque había un local que se llevaba mucho tiempo el solar nada más y pensé que era ese solar, pero por lo visto no, era el de al lado, que estaba R con R o algo así. No, ahora puesto a pensar que ni me acuerdo, nosotros tendríamos que pagar una cuota, seguramente, pagaríamos una cuota, porque claro, los alquileres se pagaron, hay recibos firmados, puestos a mi nombre, ¿no? Los recibos de pagar el alquiler. Y claro, tendríamos que nosotros tener una cuota y un tesorero. Yo no es que ni me acuerdo de cosas. Oye, espérate, voy a mirar a ver si esto sigue. Que te hace... Sí, ya se va yendo la luz, pero sigue. Escúchame. Ahora se me ha ido. Perdona, cuando tú decías... Dime. No, cuando tú decías Soto, ¿no será Soyo? No lo sé. ¿La has leído tú? No, es Miguel. No es Manolo, sí. Bueno, ponen Mike. Creo Soto. que en otro es sitio, Miguel Soto, sí. Yo creo que Soto, he leído también otro de esos, Miguel Soto, y me llamó la atención por eso. Por el tema de las viñetas. Que la idea de unirse a las distintas asociaciones culturales juveniles de la época, formando la Interclub, vamos, unirse para hacer actividades. ¿Eso de quién surge, tío? Seguro que no me acuerdo. Yo no lo sé si fue idea nuestra o de la Peña Balme o de ustedes, yo no me acuerdo. Yo sé de haber asistido alguna vez, que por parte, nosotros íbamos en representación. Yo recuerdo, no sé, nebulosamente, que no sé si era así o no, que por vuestra parte había como una reticencia, ¿no? O sea, ¿sí? por parte de ustedes no eran muy partidarios porque ustedes, en fin, que teníais vuestra vida interna suficiente como para que había gente que no... Sí, que igual hubiera gente que no le atraía el tema de meterse en esto. A mí sí me gustó aquella experiencia. Hombre, y me gustó colaborar. Para mí fue además, porque yo así conocía a Caro, que yo no lo conocía, y para mí, yo qué sé, la relación con Paco Caro. Sí, yo me acuerdo que tú con Paco te llevabas muy bien, ¿verdad? Muy bien. Era de esta gente que tiene sintonía, aparte que Paco, claro, para nosotros era caro. Hablaba, el tío tenía mucha conversación, recuerdo haber acabado montones de veces en la calle a las tantas hablando. Vámonos ya, ¿no?
Bueno, Guillo, pues... Pues nada, pues te lo dejo y ya tú haz lo que quieras con él. Pónmelo tú bien guardadito. Hombre, lo que quieras. Vamos. Eso es lo que voy a mirar, Hombre, voy a me refiero sacar, que voy tú a sí hacerle que- mis fotitos. Yo échale un no le vistazo escaneo, a yo lo de que esto. hago es con mi cámara le hago fotitos y la utilizo y puedo Muy ir bien, claro. compartiendo. La idea es tener material también para la exposición. Bueno, no lo hemos dicho, tío. La idea de todo esto... Sí, a ver si está era grabando. hacer una exposición. Sigue grabando, aunque deja. Yo lo que no sé es el tema del sonido. La idea de todo esto era la posibilidad de hacer una exposición sobre aquella época de las asociaciones juveniles y culturales de los años 70, que desgraciadamente yo intenté buscar material sobre esto y no vi nada. Me metí en internet, pregunté, hablé con alguna gente, con el historiador de este hombre, Jesús Barbero, que se llama, y me dijo que no sabía nada, no tenía material sobre ese tema, he hablado con otra gente y digo, coño, y fue cuando se me ocurrió la Hombre, posibilidad de... Yo te digo que de sería muy intentar interesante remover. hablar con Antonio Rincón, porque yo sé que Antonio era más secretario, ¿no? Por así Bueno. decirlo, era más de guardar cosas, pero no sé, a lo mejor no, a lo mejor la tirado. Y él podía tener Esos son cosas. Esto es una fotos, cosa, tío. sí, esto es una cosa curiosa también. Esto fue una de las primeros días de la bicicleta que se hicieron. Sí, no me jodas. Sí. Oye, pero son Ahí está el fotocopias. Manolo Gómez, no sé si lo es. Sí, fotocopia de una foto. ¿Y de las fotos originales? ¿Quién No, la- ni puta no idea. tengo ni idea, Ni ¿no? puta idea. Ahí se distingue el Manolo Velasco, el Manolo Gómez. Sí, es que allí ahora mismo Imagínate. hay poca luz, pero es cuestión de ver. Oye, Esto- tío, una cosa que a mí también se me quedó en la Me mente. acuerdo que una de las ideas fue acabar la vuelta con las de bicicleta que se hizo, acabar en los jardines de la Pimienta, que ahí está la foto, y tomarse un vaso de leche. Ah, tomarte un vaso. Mira, Eso es Manolo Gómez. hermano, que se me dio también, tío, la memoria nos traiciona ya. Te voy a decir algo hablando de esto y que me entonces vosotros ya hacíais día de la bicicleta, tío, que No, bueno, eso fue una cosa, vamos, que tampoco nosotros que se le muchas dimos cosas. continuidad a eso. Bueno, ya, pero era fruto de la Ninguna. inquietud y eso, y todas esas 100 cosas Sí, a que se veces nos no se ocurría. mantiene, pero es Sí, la sí. efervescencia de la Yo, juventud. una de ¿no? las cosas que bueno, ahí, no sé si está ahí o la ha puesto allí en casa, un talonario, porque hubo que hacer una cuenta, que también que tuvo que estar a mi nombre, claro, que para pagar alquiler y esas cosas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hay en esa cuenta, al mirarla me ha recordado una cosa que hicimos. Esto ya... nada más que hay poca luz ya, aquí ya no hay nada de luz, pero bueno, Manolo, en la oscuridad, nos despedimos, No a ver, como deseas una especie porno. No de deseas contra... Hay como una especie de contraluz. Ah, mira, hostia, tío, con el atardecer y eso de fondo. ¿Eh? Mirando a lo casi. Mira, tío, mira, ahí tenemos, mira, un atardecer además con mira el sol ahí sí. arriba, un sol postizo ahí arriba. Sí, muy postizo, muy eléctrico. Bueno, pues la apagamos.